A veces basta una sola llamada para que la vida se derrumbe. Una noche bochornosa en Guadalajara, las cigarras chillaban desde los árboles del balcón. Ernesto estaba solo en la cocina, con un caballito de tequila a medio terminar, cuando su celular vibró. En la pantalla, el nombre de su esposa, Fernanda. Ernesto. Su voz sonaba lejana, casi irreconocible. Solo llamo para decir adiós. Antes de que pudiera responder, ella continuó, con una voz más fría que el piso de mármol. Estoy en Cancún, no por trabajo, como te dije, sino con Mauricio, mi jefe. No voy a regresar. Decidí quedarme con él. El corazón de Ernesto se paralizó. Pero el golpe final aún no llegaba. Fernanda hizo una pausa y luego soltó la última estocada. Y ya retiré todo el dinero de nuestra cuenta de inversión. Será mejor que lo verifiques. La llamada terminó con un pitido helado. Ernesto miró la pantalla. No gritó, no lloró. Solo esbozó una sonrisa torcida, la de quien ya había olido la tormenta antes de que llegara. Porque lo que Fernanda no sabía es que Ernesto llevaba tiempo preparándose para este día. La traición puede parecer repentina, pero los sabios siempre leen las señales a tiempo. Ernesto Rivas, asesor financiero veterano en Guadalajara, no era de los que dejaban que las emociones nublaran su juicio. 6 meses antes de aquella llamada de Fernanda ya había detectado cambios sutiles pero inquietantes, viajes repentinos, llamadas susurradas en el baño y sonrisas forzadas cada vez que le preguntaba cómo había ido su día. No preguntó, no confrontó, observó, en silencio, como un orfebre examinando una joya agrietada. Una mañana, mientras Fernanda dormía, Ernesto se encerró en su estudio y abrió su laptop privada. En la pantalla, una hoja de cálculo con el título Plan B. Nunca está de más. Comenzó a limpiar sus finanzas como quien limpia una bodega de pólvora, con cuidado, en silencio, pero listo para encender la mecha si era necesario. Retiró fondos poco a poco, transfirió inversiones legalmente a su nombre. No dejó huella. Finalmente, estableció un fideicomiso privado en Ciudad de México, con autenticación doble. Ni Fernanda ni nadie podía tocarlo sin su aprobación y la de su abogado. Fernanda pensó que había sido astuta al vaciar la cuenta conjunta. Pero esa era solo la cartera de repuesto. El dinero real, el grueso de los activos acumulados en 12 años de matrimonio, estaba resguardado como en una fortaleza. Y en esa fortaleza, Ernesto no solo guardaba dinero, también su dignidad y sentido de justicia. No se lo dijo ni a su hermana, la más cercana, porque quien ha sido traicionado sabe que el silencio es su mejor escudo. Pasaron los días. Ernesto siguió trabajando, cenando con Fernanda, como si nada. Pero su mirada era más fría que antes. Reconfiguró contraseñas, guardó documentos clave en sobres sellados dentro de su caja fuerte, y cada mes hacía respaldos de todo lo que observaba sobre Fernanda, extractos bancarios, imágenes de cámaras, correos sospechosos. No sabía si lo usaría, pero si el día llegaba, y en el fondo sabía que llegaría, estaría preparado. Así que cuando esa llamada desde Cancún sonó aquella noche, Ernesto no se sorprendió. Solo asintió, como quien finalmente confirma la hipótesis que ha estudiado por meses. Se avecinaba una guerra, pero esta vez él no era el débil. No todas las rupturas comienzan con una traición. A veces el amor muere lentamente, entre dos que alguna vez se amaron más que a nadie. Ernesto y Fernanda fueron alguna vez la pareja perfecta de Monterrey. Se conocieron en un congreso sobre negocios sostenibles. Ernesto era el ponente principal, Fernanda una especialista farmacéutica llegada desde Puebla. Desde el primer cruce de miradas supieron que eran el uno para el otro. Se casaron rápido, sin titubeos. Compraron una casita en Zapopan decorada con luces cálidas y arte mexicano. Cada mañana Ernesto preparaba café mientras Fernanda leía el periódico. Momentos simples pero llenos de ternura. Pero con los años las pequeñas cosas empezaron a cambiar. Intentaron tener hijos durante años, medicinas, médicos, esperanzas y frustraciones. Cada prueba fallida borraba un pedazo de la sonrisa de Fernanda. Ernesto estuvo a su lado, pero no pudo llenar el vacío en su pecho. Fernanda empezó a pasar más tiempo en el trabajo, y con Mauricio, su jefe, quien siempre sabía qué decir para hacerla sentir importante. Mauricio era de esos hombres que una mujer triste encuentra reconfortante, galante, seguro de sí mismo, siempre presente. No le robó el corazón a Fernanda, solo recogió los pedazos que el matrimonio había dejado caer. Fernanda empezó a llegar tarde a casa, diciendo que tenía juntas con clientes.
Ernesto no la cuestionaba, pero su corazón empezaba a agrietarse, una intuición dolorosa, que nadie quiere creer al principio. Y una noche Ernesto vio un mensaje en el celular de Fernanda. «Gracias por hoy, me haces olvidar todo lo demás». No dijo nada, no confrontó. Solo se quedó en la oscuridad, bebiendo un tequila añejo, dejando que la decepción se le metiera en los huesos. El amor no se va de un día para otro. Muere lentamente, como una vela que se consume en una noche sin testigos. Ernesto aún tenía esperanza. Pensaba que unas vacaciones, un reencuentro con lo que fueron, podrían salvarlos. Pero Fernanda siempre estaba ocupada, demasiado ocupada para reconectar incluso consigo misma. Ese matrimonio que antes fue un sueño, ahora era como una vasija antigua con grietas invisibles para los demás, pero dolorosamente evidentes para quienes vivían dentro. Ernesto ya no escuchaba la risa de Fernanda. Ella reía, pero no con él. Y entonces lo entendió. Ya era solo un recuerdo en su vida. Desde ese momento supo que lo único que podía hacer era prepararse, no para retenerla, sino para proteger su dignidad y su verdad. Saber la verdad duele, pero saberla sin pruebas te convierte solo en un hombre con el corazón roto y palabras que nadie cree. Después de aquella noche, Ernesto dejó las emociones de lado. Empezó a hacer lo que mejor sabía, analizar datos. Abrió una nueva hoja de Excel y la nombró gastos familiares. Pero en realidad era una carpeta secreta donde almacenaba pruebas silenciosas. La primera anotación: un cargo con su tarjeta de crédito en el Hotel Riviera Coral, en Cancún, justo en las fechas en que Fernanda dijo estar en un congreso con Mauricio. Luego, una cena de lujo en Guadalajara, en el restaurante Tres Soles, que solo acepta reservaciones para parejas. En la factura decía, cena romántica para 2. Ernesto guardó silencio. Cada vez que Fernanda llegaba tarde, anotaba la hora. Cada correo sospechoso en la laptop compartida lo capturaba con screenshot. Comenzó a cruzar el calendario de viajes de Fernanda con las actividades de Mauricio. Fotos de conferencias, publicaciones internas, siempre estaban juntos. Una vez Fernanda dijo que iba a Monterrey, pero el boleto de avión decía Mérida. En el Instagram de Mauricio había una historia desde el mismo hotel. Ernesto comenzó a archivar cada prueba con precisión cronológica: nombre de hoteles, ubicaciones, recibos de taxi, horarios de check-in y publicaciones en redes. Incluso contrató a un investigador privado, un viejo amigo de la Facultad de Derecho, para seguirlos en uno de sus viajes. El informe fue claro. Compartieron habitación durante 3 noches. Ernesto ya no tenía dudas, pero aún no actuaba. Cada dato era solo una pieza. Necesitaba el rompecabezas completo, imposible de negar. Empezó a encriptar los documentos y subirlos a la nube como copias de seguridad. Si algo pasaba, él ya estaba listo. En una cena tranquila, Fernanda preguntó por qué él estaba tan callado últimamente. Ernesto solo sonrió. «Estoy concentrado en el trabajo». Por dentro ya no era el mismo hombre, aquel que creía en el matrimonio, que la amaba con todo su corazón. Ahora era alguien esperando el momento justo para buscar justicia. Y sabía que si alguna vez ella lo amó de verdad, cuando viera esas pruebas, sus ojos no podrían ocultar el remordimiento. La traición no siempre viene de quien amas. A veces llega desde los labios de una amiga que creías inofensiva. Un mediodía caluroso de junio, Sonia tocó la puerta de la casa de Ernesto. El sol le brillaba en el cabello, pero su rostro cargaba la tormenta que traía consigo. «¿Sonia?», murmuró Ernesto al abrir, sorprendido de ver a la mejor amiga de Fernanda frente a él, abrazando una bolsa de tela. «Solo vengo por unas cosas pequeñas», dijo Sonia, sin mirarle a los ojos. «Fernanda me pidió que viniera». Ernesto se hizo a un lado. El aire era denso. En el fondo sabía que hoy no se trataría solo de recoger pertenencias. Al entrar a la sala, Sonia vio la foto de boda colgada en la pared. Se detuvo, se mordió el labio. «Ya no puedo seguir callando». Ernesto levantó la vista. Ya no había rabia en sus ojos, solo esperaba una confirmación final. «Lo de ellos no es reciente, ya llevan 8 meses, Ernesto». Respiró hondo. Lo había sospechado. Pero escucharlo salir de la boca de Sonia dolía diferente. Al principio, Fernanda solo tenía curiosidad, pero luego todo se salió de control. Mauricio sabe cómo hacer que una mujer se sienta especial. Sonia se sentó, como si soltara un peso. «No me contó todo, pero sé que está inquieta porque tú no reaccionaste». Ernesto seguía en silencio. «Ella me pidió que te preguntara algo». «¿Sobre la transferencia?». Sonia sintió, avergonzada. «¿Quieres saber si...?»
El dinero de la cuenta conjunta ya fue transferido. Entonces Ernesto soltó una risa amarga, no por gracia, sino por rabia disfrazada de resignación. No preguntó si estoy bien, no le importan mis sentimientos, solo le preocupa el dinero. Sonia bajó la cabeza. Lo siento, Ernesto, no sabía que esto terminaría así. Se levantó, fue a la cocina y regresó con un sobre. Se lo entregó a Sonia. Dáselo. Dile que ya lo sé todo y que estoy esperando a mi abogado. Sonia sostuvo el sobre, preocupada. ¿Vas a estar bien? Ernesto asintió. No estaré bien, pero estaré en lo correcto. Cuando Sonia salió de aquella casa, el sol de la tarde empezaba a apagarse. Dentro de Ernesto se abría un nuevo capítulo, donde hablaría la justicia, no el corazón. Cuando el amor muere, el silencio ya no es refugio, sino el inicio de una guerra legal. A la mañana siguiente, Ernesto despertó en una casa que ya solo le pertenecía a él. Las sábanas estaban intactas y la almohada a su lado fría desde hacía tiempo. Preparó café, pero no lo probó. Su mente estaba llena de planes. Ya no había espacio para rutinas ni dudas. Sacó un expediente de su caja fuerte, extractos bancarios, facturas de hoteles que coincidían con los viajes de Mauricio, un registro detallado de gastos. Todo numerado y ordenado con precisión. Una hora más tarde, Ernesto estaba frente al despacho de su abogado en Zapopan, una cita que había agendado incluso antes de recibir la llamada maldita. El abogado Gerardo Telles, un veterano en divorcios complicados, revisó los documentos con el ceño fruncido. «Estás más preparado de lo que pensé. Esto no es solo un divorcio. Es un caso de fraude financiero conyugal». Ernesto asintió. «No quiero venganza, quiero justicia». Gerardo empezó a redactar la demanda: divorcio por infidelidad comprobada, fraude patrimonial y abandono conyugal. Vamos a exigir división de bienes desfavorable para ella. Y esta prueba, levantó la factura del hotel, será la clave. ¿Necesitamos algo más?, preguntó Ernesto. Gerardo negó. Con este expediente el juez no dudará. Pero prepárate. Fernanda va a contraatacar con fuerza. La demanda fue presentada al final de la mañana. Ernesto se quedó fuera del juzgado de Zapopan, mirando al cielo. El sol ardía, pero dentro de él solo había una helada determinación. Sabía que ya no había vuelta atrás, pero también sabía que desde ese momento nadie más le mentiría. De regreso, llamó al gerente de su banco para cancelar los accesos digitales de Fernanda. Un gesto pequeño, pero con un gran significado, el corte final. Al llegar a casa, Ernesto recuperó su anillo de bodas del cajón, lo metió en una caja de madera y la cerró con llave. Era el inicio de un nuevo camino, donde ya no era el esposo traicionado, sino el hombre que luchaba por sí mismo. Hay puertas que, una vez cerradas, solo traen tormentas y se vuelven a abrir. Esa tarde, la furia disfrazada de vestido rojo regresó a casa de Ernesto. Una SUV blanca frenó en seco frente al portón, dejando humo y olor a llanta quemada. Fernanda descendió, sus tacones golpeaban con fuerza el camino de piedra. Ni siquiera esperó a tocar el timbre, empezó a golpear la puerta con el puño. Ernesto abrió. Su mirada era tranquila pero firme. Había esperado este momento. «¿Qué hiciste con el dinero de la cuenta?», espetó Fernanda, entrando sin ser invitada. «Cerré el acceso, ya no tienes ningún derecho sobre esa cuenta». «¿Sin derecho?», gritó, sarcástica. «Soy tu esposa, Ernesto». «No por mucho tiempo», respondió con frialdad. «Ya contraté abogado y tengo todas las pruebas». Esa frase fue como un puñal en el orgullo de Fernanda. Miró la casa que alguna vez fue su hogar y de pronto tomó un florero de cristal y lo arrojó contra la pared. «¿Crees que ya ganaste?». «Te voy a quitar todo», gritó llena de rabia. Ernesto no se movió. Silenciosamente presionó grabar en su celular. Cada palabra y gesto de Fernanda quedaba documentado, parte de su estrategia. Ella rompió la foto de su boda, lanzó cojines al suelo, volcó el sofá. «Ya basta», dijo Ernesto con calma. «Si rompes algo más, llamaré a la policía». Fernanda se detuvo. Su rostro palideció, como si un balde de agua fría le hubiera caído encima. «¿De verdad piensas hacerlo?», murmuró con voz rasposa. «Tú elegiste abandonar este matrimonio». La miró directo. «Ahora debes afrontar las consecuencias». Fernanda tomó su bolso, dio la espalda sin decir más, pero al llegar a la puerta volteó con una mirada venenosa. «Te vas a arrepentir por enfrentarte a mí». La puerta se cerró de golpe. Ernesto se quedó ahí, respirando hondo. No se arrepentía, porque a veces la verdad necesita ser defendida con sangre y lágrimas.
No todas las puñaladas sangran, algunas llegan dentro de un sobre con sello rojo. Una mañana nublada de lunes, Ernesto recibió un sobre por mensajería express. El repartidor evitó mirarlo a los ojos. Solo dijo, documento legal, necesita firmar. El sobre era grueso, papel fino, con el nombre del bufete Robles & Asociados en letras doradas. Ernesto no necesitó abrirlo para saber su contenido. Sirvió café, abrió la carta con una calma casi gélida. No sentía rabia, solo confirmaba lo que ya había anticipado. 4 páginas. Exigían la mitad de los bienes, acceso al fideicomiso, y lo acusaban de abuso y control financiero indebido. El tono del abogado de Fernanda pintaba a Ernesto como un oportunista que oprimía a su esposa. No mencionaba ni el retiro fraudulento ni la infidelidad. Ernesto leyó hasta la última línea y sonrió, no por gracia, sino porque todas las piezas ya estaban sobre el tablero. Dejó la carta sobre la mesa, encendió la grabadora de su laptop y tomó nota de cada punto. Ya había hablado con su propio abogado días antes. No había prisa en responder. Ernesto sabía que este juego exigía paciencia. Cada movimiento apresurado sería un blanco fácil. Caminó por el jardín con su taza en mano. Pensaba en aquellos días de matrimonio, en promesas y abrazos al despertar, todo ya convertido en humo. Fernanda ya no es la mujer que amé, murmuró para sí. Ahora es una contrincante. La táctica de Ernesto, no responder, al menos no aún. Envió copia de la carta a su abogado, con una sola línea. Esperemos la siguiente jugada. Pasó una semana. Fernanda no dio señales, pero en el círculo legal ya se murmuraba que planeaba solicitar el congelamiento del fideicomiso en tribunales. Ernesto estaba sereno como un lago. Sabía que cualquier error sería usado como artillería mediática para arruinar su reputación. Pero Ernesto aún tenía un as bajo la manga. Pruebas desde recursos humanos, algo que Fernanda ni siquiera sabía que seguía existiendo. A veces, la luz no viene de donde uno espera, sino de las sombras más inesperadas. Lucía era la última persona que Ernesto hubiera pensado que le ayudaría en medio de esta tormenta. La directora de recursos humanos de Farmavida, la empresa donde Fernanda trabajaba, siempre mantenía una distancia fría de los asuntos personales. Una tarde de miércoles, Lucía citó a Ernesto en una pequeña cafetería en Zapopan. Su rostro reflejaba preocupación, pero sus ojos mostraban determinación. «No puedo quedarme callada más», dijo en voz baja mientras le entregaba a Ernesto una pequeña USB negra. «Hay algo grave pasando en la empresa, y Fernanda está involucrada». Ernesto tomó la USB con un peso en el pecho. Podría ser la llave para entender toda la verdad y darle la vuelta a la situación. Llegó a casa, se sentó en su escritorio y conectó la USB a su computadora. Una serie de correos aparecieron, conversaciones entre Fernanda y Mauricio discutiendo cómo entregar información interna a la competencia. Su corazón ardía con cada línea. Cada palabra era una prueba irrefutable de una traición no solo sentimental, sino también financiera y ética. Correo del 12 de noviembre. Fernanda escribió: «Mauricio, esta vez van a lanzar un nuevo producto. Si entregamos los datos a tiempo, la competencia tendrá una gran ventaja». Mauricio respondió: «No te preocupes, todo está bajo control. Tenemos que adelantarnos a ellos». Ernesto no solo fue traicionado en su matrimonio, sino también engañado en su carrera y honor. Paso a paso, el velo del secreto se levantaba. Llamó a Lucía. «Gracias. Esta información será la palanca más importante para luchar hasta el final». Lucía suspiró. «Solo espero que estés listo para lo que viene. Esto no es solo una batalla personal, podría destruir la empresa entera». Ernesto asintió, con determinación en sus ojos. Sabía que el camino sería duro, pero ahora tenía el arma más poderosa, la verdad irrefutable. Una nueva etapa de la batalla comenzaba, no solo para recuperar la justicia para sí mismo, sino para desenmascarar a los traidores sin importar el precio. Hay golpes que no necesitan balas. A veces solo basta un correo preciso para derrumbar todo un imperio de mentiras. Ernesto estaba sentado en la oficina de su abogado, don Arturo Navarro, un hombre curtido por décadas de batallas legales en divorcios complejos. En la pantalla de la computadora, el correo entre Fernanda y Mauricio, una prueba irrefutable de traición corporativa. Arturo dio unos golpecitos sobre el escritorio. «Esto, joven, es lo que llamamos palanca de oro. Ella no se atreverá a ir a juicio con esto pendiendo sobre su cabeza». 2 días después, enviaron un acuerdo de divorcio al abogado de Fernanda.
Ernesto ofrecía pagarle 50.000 USD, una fracción mínima del patrimonio, con la condición de que firmara un acuerdo de confidencialidad total. En la oficina legal del otro lado de la ciudad, Fernanda tiró el documento sobre la mesa como si fuera una bofetada. Solo 50.000. Esto es una burla. Su abogado, un joven llamado Matías, hojeó el documento intentando mantener la calma. Fernanda, ellos tienen algo que no podemos permitir que salga a la luz. ¿Qué cosa? No puede ser ese correo. Justamente eso. Tienen toda la cadena de correos. Si vamos a juicio, no solo perderás tu empleo, podrías enfrentar cargos penales. Fernanda apoyó la frente sobre la mesa con las manos temblorosas. Todos sus planes se deshacían como polvo. Creyó tener el control del juego, pero resultó ser solo una pieza en el tablero de Ernesto. 3 días después, en la oficina del licenciado Navarro, Fernanda firmaba en silencio cada página. Ernesto no dijo una sola palabra. Al finalizar, lo miró. Ya no había rabia en sus ojos, solo desesperanza. Tú lo planeaste todo desde el inicio, ¿verdad? Ernesto se levantó y recogió los documentos. No desde el principio, solo desde que empezaste a mentir. Ella se fue en silencio. Ernesto miró por la ventana, no con alegría, pero sí con alivio. La batalla legal había terminado, no con gritos, sino con un contrato frío y una firma que aceptaba la verdad. Una palanca usada a tiempo puede cambiarlo todo, sin necesidad de herir, solo hace falta el momento, el lugar y la prueba adecuada. A veces la justicia no llega desde un juzgado, sino desde un correo sin remitente, enviado al destinatario correcto en el momento exacto. Una mañana gris en Zapopan, Ernesto estaba sentado frente a su escritorio, mirando fijamente la pantalla. Su mano descansaba sobre el mouse, con el cursor flotando sobre el botón de enviar. El USB que Lucía, directora de Recursos Humanos, le había entregado contenía todo: correos, documentos internos, pruebas de que Mauricio vendía secretos a la competencia. Escribió la dirección, consejo.directivo@farmavida.mx, asunto de seguridad corporal urgente. No firmó con su nombre. Clic. Correo enviado. 3 días después, Farmavida estaba en llamas. Una reunión de emergencia fue convocada menos de 24 horas después del correo. Mauricio fue citado a la oficina del CEO a las 7 de la mañana del lunes, una llamada que nadie desea recibir. Sala de juntas cerrada. 3 miembros del consejo, un abogado corporativo y un experto en ciberseguridad. Cada correo fue proyectado, cada línea una puñalada. Mauricio intentó defenderse. «Esto es falso, yo nunca escribí esos correos». El experto en ciberseguridad respondió sin emoción. La metadata, el timestamp y la IP coinciden. Estos correos fueron enviados desde su laptop personal en el Hotel Camino Real, Cancún. Una semana después, se difundió un comunicado interno. Estimados colaboradores, informamos que el señor Mauricio Ríos ha dejado de laborar en esta compañía a partir de hoy, por razones relacionadas con violaciones a las políticas de ética empresarial. La noticia corrió como pólvora. En las oficinas, los murmullos no cesaban. En la planta de Tijuana se decía que Mauricio fue arrestado con esposas. Aunque no era cierto, a nadie le importaba. Sabían que el hombre que una vez estuvo en la cima, ahora había caído. Ernesto recibió la noticia de Lucía con un mensaje sencillo. Ya cayó. Ernesto sonrió, no por felicidad, sino por sentir que el mundo finalmente se alineaba. No deseaba sufrimiento, pero la traición y la avaricia no podían quedar impunes. Esa noche subió a la azotea de su casa y observó las luces de Guadalajara en la distancia. El viento fresco le acariciaba el rostro, trayendo consigo una calma largamente esperada. Ernesto sabía que su camino aún no terminaba, pero al menos una parte de la verdad ya había sido restituida. A veces, el enemigo más poderoso no es quien empuña un arma, sino quien sabe exactamente cuándo presionar enviar. La vida puede cambiar con una sola temporada de lluvias. Quien estuvo en la cima puede caer, y quien tocó fondo puede encontrar alas para volar. Fernanda ya no era el nombre que resonaba en los eventos elegantes del sector farmacéutico. Después del escándalo, Farmavida la despidió. Ninguna empresa quería contratar a alguien asociado con filtraciones confidenciales. Tras 3 meses sin una sola entrevista, Fernanda aceptó un trabajo como vendedora en una pequeña empresa de equipo médico en Puebla. De las oficinas con ventanales de piso a techo pasó a tocar puertas de clínicas promoviendo ecógrafos usados. Sus tacones Louboutin ahora estaban guardados en una caja, los había cambiado por unos flats gastados.
Ya no era la directora elegante y seductora, sino una vendedora agotada que comía pan dulce barato en su descanso. Y Ernesto, su vida tomó otro rumbo. Después de todo lo vivido, el Consejo de Farmavida lo invitó a dirigir el área de cumplimiento financiero, un puesto clave para recuperar la confianza de los accionistas. En su primer día en el cargo, Ernesto entró a la sede de Farmavida en Guadalajara con un traje gris carbón y una corbata azul marino. Los empleados lo saludaban. Algunos susurraban, «Es él, el que destapó todo». No mostraba arrogancia, solo asentía con discreción y caminaba directo a su nueva oficina, la que antes fue de Mauricio. El escritorio aún tenía una mancha de café, pero no pidió reemplazo. Quería conservarla como recordatorio. El trabajo no era fácil. Revisó decenas de contratos, procesos internos y reentrenó a casi 50 empleados del área financiera. Pero con la calma de quien ya había estado en el infierno, Ernesto no retrocedía. Un año después del divorcio, Ernesto era respetado no solo por su puesto, sino por su integridad, su ética y su cero tolerancia a la corrupción. Fernanda, por casualidad, lo vio en una revista del sector. Estaba junto al nuevo CEO, con una sonrisa discreta y esa misma mirada profunda de siempre. Apagó la pantalla. Por un instante recordó al esposo que una vez la amó sin condiciones, hasta que ella eligió traicionar. El éxito no es solo llegar a la cima. Es no perderse a uno mismo cuando otros intentan empujarte al abismo. No todos tienen la suerte de empezar de nuevo. Pero para quienes fueron traicionados y aún así conservaron su esencia, la vida a veces les devuelve algo más valioso que el éxito: la paz. Un año después de que la tormenta de su vida pasara, Ernesto vivía en Tlajomulco, un tranquilo pueblo al sur de Guadalajara. Una casa de 2 pisos, rodeada de macetas y cantos de aves, era ahora su refugio de paz. Ya no se despertaba en medio de la noche con ansiedad, ni revisaba los estados de cuenta como si esperara una traición. Ahora Ernesto comenzaba sus mañanas con café caliente y un libro de filosofía. A su lado estaba Paulina, una abogada independiente, inteligente y serena. Se conocieron cuando ella fue asignada como asesora en un comité de Farmavida. No hubo fuegos artificiales ni drama. Su amor nació del respeto y la comprensión mutua. Paulina conocía el pasado de Ernesto, pero nunca pidió detalles. Solo le dijo, «No necesito saber todo, me basta con saber que no te quebraste». Con el fideicomiso que había creado para proteger sus bienes de Fernanda, ahora Ernesto financiaba becas para estudiantes de finanzas con altos valores éticos. Llamó al fondo Esperanza Justa. Las becas no solo se otorgaban por promedios, sino por cartas donde los estudiantes relataban momentos en los que eligieron la ética sobre el dinero. Una estudiante escribió, «Rechacé ajustar las calificaciones de un directivo de mi facultad, aunque amenazó con suspenderme. Acepté trabajar medio tiempo para pagar mis estudios». Leer esas cartas le hacía sentir que no estaba solo en la lucha entre integridad y tentación. Ya no guardaba rencor por el pasado. De él había nacido algo mejor. Cada fin de semana, Ernesto y Paulina organizaban Café con Justicia, donde estudiantes, abogados y expertos financieros compartían experiencias sobre ética profesional. No había clases ni discursos, solo historias reales. Una tarde de domingo, cuando todos se habían ido, Paulina le puso la mano en el hombro y preguntó, «Si pudieras volver atrás, ¿habrías elegido otro camino?» «No», respondió Ernesto sin dudar, «porque aunque dolió, ese camino me trajo hasta aquí». Ernesto perdió un matrimonio, parte de su honra y casi la fe en los demás, pero no perdió su esencia. Y eso, al final, fue su verdadera victoria.